Buenas tardes, colegas. Comenzamos esta segunda clase de este curso de fisiopatología. Recuerden que ya, como les había dicho, esta clase ya incrementa el número de diapositivas, incluso se torna un poco más larga de lo usual, por lo que yo he tenido que recortar ese número de diapositivas, pero les enfatizo que deben leerse todo el trabajo completo. El hecho que no esté contemplado algún elemento en estas diapositivas o en esta charla virtual no significa que no vaya a examen, no significa que no deban saberlo. Luego, esto no excluye que ustedes tengan que revisar ustedes mismos su libro de texto para poder tener el aprendizaje que se corresponde. Comenzamos con el capítulo inicial de la clase, que es inflamación e infección. Y nosotros llamamos cicatrización de primera intención a un proceso cicatrizal que se sucede generalmente en zonas expuestas más pequeñas, que sobre todo se trata de primera intención a los efectos quirúrgicos, aún además de que las heridas o traumatismos cualquiera sufrido en el avatar diario también tienen que ver con ello, que inicialmente se forma la costra, luego un periodo de 1 o 2 días se van abriendo nuevos capilares que traen los fibroblastos, forman un tejido de granulación y se deviene en una cicatrización. La unión secundaria o cicatrización por segunda intención lo dejamos nosotros más para algunos procederes quirúrgicos que por su capacidad de que pudiera ser contaminante podemos dejar para tener acceso y poder observar bien y precisar si existe en el desarrollo de la cicatrización alguna sepsis que pueda comprometerlo. Por ejemplo, ustedes en algún momento han oído hablar de la fístula pilonidal, una fístula que ocurre alrededor de las márgenes del ano, que usualmente cuando se produce esta cirugía de la fístula pilonidal se deja hacer un cierre por segunda intención o lo que significa en efecto es que no se aplican puntos, no se hacen cierre por primera intención, de modo que se deja que el propio organismo sea quien efectúe eso. Lógico, esto se hace en heridas mayores, heridas que tengan posibilidad de hacer una sepsis secundaria, y por consiguiente el proceso de cicatrización generalmente, usualmente toma más tiempo y es más difícil de que ocurra. Existen razones de peso reales que ustedes conocen para evitar o para retardar o que retardan la cicatrización de los tejidos. Por ejemplo, la edad. Es conocido que en la medida que el paciente esté aumentando su edad, el proceso cicatrizal ya se vuelve más tórpido, se vuelve más mórbido. El tamaño de la herida, la suciedad que tenga. Existen algunos sitios que están mucho más expuestos que otros al proceso de sepsis y que demoran mucho más en producirse esa cicatrización. Por ejemplo, existen 2 sitios que se dicen que cicatrizan muy rápido. Se dicen no, que es cierto, como la córnea, por ejemplo, y la vagina. Según el estado nutricional del paciente, un paciente que esté mal nutrido, que esté en estado caquéxico, generalmente la cicatrización demora más, aun a pesar de que los que también son tan sobrenutridos pueden por algunas enfermedades secundarias también producir un retardo en esta cicatrización. La inmovilidad, aun cuando se plantea que la inmovilidad tiene que ver sobre todo cuando son pacientes que tienen alguna herida y que condiciona que ese paciente esté encamado, esto condiciona un retardo en la cicatrización, aun cuando, por ejemplo, existen cicatrización en alguna de las articulaciones que se prevé incluso de que esa articulación no sea movible para evitar que exista una dehiscencia de la herida, etc. Por la propia circulación, es decir, trastornos vasculares, trastornos circulatorios, condicionan de que no acceda la sangre con la cantidad suficiente al tejido y pueda producir un retardo en esa cicatrización. Porque esté contaminada la herida o que esté contaminado y que sobre todo esos microorganismos sean muy virulentos capaces de producir la sepsis. El uso de esteroides como un efecto de que ellos tienen incluso inmunodepresivos también condicionan que se produzcan estos retardos en la cicatrización. La infección, entonces, estamos hablando de infección cuando un tejido cualquiera es colonizado por un microorganismo capaz de producir daño tisular o celular. Así ustedes conocen que la flora bacteriana normal son los gérmenes que viven o conviven en un propio tejido, en un propio medio, y que salvo circunstancias excepcionales que se van a producir con otro elemento, cuando se dice que son infecciones oportunistas, no son capaces de producir esas infecciones oportunistas que sí se producen cuando cambia algún factor que puede, cambia algún factor que puede incidir a que ellos sean capaces de aumentar su virulencia, etc. De este modo, las condiciones para que un microorganismo se convierta en patógeno o se incremente tienen que ver con 2 grandes factores. Factores dependientes del propio microorganismo y factores dependientes del hospedero o huésped. Por ejemplo,
que los microorganismos tengan acceso a una puerta de entrada, es decir, que tengan cómo acceder, cómo entrar a ese hospedero, que sea resistente a las defensas o a la inmunología del huésped, que sea lo suficientemente grande en tamaño que sea capaces de vulnerar esa inmunología del huésped, además de que el huésped puede estar vulnerable por cualquiera que sean las causas que pueden incidir de que ese microorganismo exacerben su virulencia y le puedan ser capaz de adquirir una enfermedad transmisible. Así se denomina que las enfermedades infecciosas, vamos a ver la frecuencia de ellas. Y yo le subrayo esto en rojo porque realmente el libro aquí tiene un error, porque realmente las principales causas de muerte en el mundo no se trata de la infección, sino se trata de enfermedades cardiovasculares. E incluso existen algunos países que puedan tener una alta incidencia o mayor incidencia de enfermedades infecciosas, como son algunos países centroafricanos, etcétera. Pero lo de cierto es que, según prescribe la Organización Mundial de la Salud, la causa más frecuente o lo que el hombre es más vulnerable actualmente son las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades respiratorias son las más comunes dentro de las enfermedades transmisibles o enfermedades infecciosas. Y son más frecuentes también en su orden descendente a nivel de la piel, que es un órgano muy extenso y que está muy expuesto. Y usualmente en la piel contaminan muy frecuentemente los estafilococos, los hongos, etcétera. Pero bueno, los hongos vamos a hablar después posteriormente. Los estreptococos son bacterias que viven usualmente como una flora bacteriana normal en la garganta, en la piel, etcétera, y que son capaces de producir enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas. Además de bacterias entéricas, que son las bacterias que conviven, como el nombre lo dice, en los intestinos, como la Escherichia coli, la Klebsiella, la Pneumonia, la Pseudomonas, las Shigella, la Salmonella, etcétera. El virus es con mucho el microorganismo más pequeño que existe, a tal punto de que sea visible única y exclusivamente a través de la microscopía electrónica, con una condición que no pueden desarrollarse fuera de la célula hospedera, que se denomina donde él se crea, donde él se mantiene y donde él se reproduce. No son fáciles de tratar por los antibióticos que ustedes conocen, que no tienen efecto ninguno como viricidas. Y existen algunos o muchos que contaminan incluso al, al ente individual, al humano individual. Por ejemplo, como hay el sarampión, las paperas, rubiola, viruela, el virus del SIDA, etc. Los hongos son plantas microscópicas que actúan semejante más o menos como actúan el mecanismo a través celular, el mecanismo de las bacterias, solo que son un poco más grandes que ellas. Además, que solo son una pequeño o un reducido número de hongos los que son capaces de producir patología en el humano. Preferentemente producen mucha más patología a nivel de la piel, aun cuando exista una micosis sistémica, créanme que son muy difíciles de tratar, son muy difíciles de resolver. Así, la micosis más frecuente en la piel, por ejemplo, es el pie de atleta, que ustedes lo conocen, la tiña pedis, que ocurre frecuentemente en los pies, la tiña capitis, que ocurre en la cabeza, la cándida o monilla, que son esos pacientes que ustedes ven que tienen unas aftas con F, aftas blanquecinas aquí en las comisuras labiales, etc. Se tratan con antimicóticos. Son difíciles de curar cuando son sistémicos y sobre todo cuando están en piel y está expuesto el individuo a las mismas condiciones. Por ejemplo, ese propio individuo que tiene un pie de atleta, se cura el pie de atleta, pero sigue expuesto al mismo hongo, a la misma micosis, bañándose en baños de uso común, etc. Y son capaces de producirlo, capaces de reproducirse. Ese hongo es muy difícil de tratar. Las riquecias son tipos de gérmenes que muchos los ubican en un estatus entre la bacteria y el virus. Lo cierto es que todavía no se ha concluido nada sobre eso y siempre estuvo en la clasificación como bacteria. Como los virus tienen que vivir en una célula viva, que necesitan de un hospedero, y son transmitidas muchas de las veces por pulgas, garrapatas, es decir, por insectos. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Los protozoos son monocelulares generalmente y viven en el piso, en material muerto, en material descompuesto, en material incluso a lo que no accede el humano y que solo a través de picadura de insectos es que nosotros logramos tenerlo. Por ejemplo, hablemos de la malaria, hablemos de la giardiasis, hablemos de la amebiasis, aun cuando existe además la parasitosis intestinal, que son los llamados, como nosotros comúnmente llamamos en la calle, las lombrices intestinales.
Estas lombrices intestinales tienen un ciclo evolutivo de vida que para poder romperlo o para poder curar la enfermedad se necesita romper con ese ciclo de vida. Por ejemplo, esas lombrices intestinales, yo recuerdo que la Taenia saginata, que es una de las lombrices que se describen, yo estoy ayudando a un cirujano cuando estuve haciendo mi misión en Etiopía y resulta ser que me llama para que le ayude por cuenta de que había una oclusión intestinal grande. Esa oclusión intestinal no era más que Ascaris lumbricoide, uno de los tipos de parásitos, pero además de eso el paciente tenía una Taenia saginata que, como describían los libros y que yo no creía, lograba alcanzar de 3 a 4 metros. Yo no sé en específico cuánto alcanzaba aquella, porque empezamos a sacar segmentos de aquello, es como una cinta, con segmentos de aquello, se partía y seguíamos sacando, se partía y seguíamos sacando, y sacamos muchos segmentos, incluso sacamos una porción que nosotros consideramos luego de nuestro estudio, que debió tratarse de la cabeza de esa Taenia saginata. Entonces, los síntomas que producen son los síntomas que producen incluso cualquier parasitosis que producen eso, es decir, fiebre, taquicardia, malestar general, leucocitosis, incluso pueden producir, como decía, oclusión intestinal, etc. El segundo capítulo es las enfermedades y desórdenes del sistema inmunológico. Usualmente los órganos que tienen que ver con el sistema inmunológico ustedes lo conocen. En algunos capítulos he dejado la anatomía y la fisiología, en otros lo he quitado. En este se lo rememoro porque como es un capítulo un poco más difícil, un poco más que tiene sus características, está compuesto por el timo, la médula ósea, los ganglios linfáticos, el vaso, el hígado, las amígdalas, los apéndices. Y las respuestas inmunológicas realmente son de dos tipos, las específicas, las que tienen que ver con la reacción antígeno-anticuerpo, que ese anticuerpo actúa contra ese antígeno, es específico, es decir, hay una especificidad ahí, y las que no son específicas, que son las inflamaciones, que son respuestas generales, la fagocitosis que procrean algunos gérmenes, etcétera, incluso algunas células que se producen para esos efectos, barreras ácidas, por ejemplo, como es la acidez que usualmente existe en la vagina, que impide que se produzcan infecciones oportunistas, e incluso las barreras mecánicas que nosotros tenemos en la piel, que la piel es uno de ellos, ¿no? Así entonces, son tres grandes las patologías o los grupos de patologías que se producen por trastornos inmunológicos. Por inmunodeficiencia, cuando no se tiene la inmunología necesaria, autoinmune cuando somos capaces de producir o de crear o recrear inmunología contra nuestro propio organismo, y la isoinmune cuando se crea inmunología contra otros seres humanos o contra otros estamentos de seres humanos. Así, por ejemplo, los trastornos de hipersensibilidad, los que más frecuentes se mencionan son la fiebre del heno, el asma bronquial, la urticaria, la dermatitis de contacto, y se llama dermatitis de contacto porque es que realmente el contacto o la exposición a un determinado agente alergénico es el que es capaz de producir eso. La fiebre del heno ustedes la conocen, que es realmente la rinitis alérgica, esa que ocurre usualmente cuando llega la primavera por la presencia del polen que contamina la atmósfera, y se produce con comezón en la nariz, picazón, irritación, rinorrea, también en los ojos llorosos, etcétera, estornudo. Y usualmente, como yo lo he visto, desaparece cuando ya se desaparece la exposición esa que existe a estos factores ambientales que son capaces de producirlo. El tratamiento las más de las veces es un cambio de ambiente y algunos analgésicos o algunos alergénicos, antialergénicos ligeros que mejoran el estatus general. También el asma, aún a pesar de que el asma es multifactorial, existen algunos individuos de que este factor alergénico es mucho mayor, que en otras personas cualquiera, aún a pesar de que la mayoría o la totalidad de los asmáticos tienen un componente alergénico alrededor que convive con otras características de hipersensibilidad, etc. De modo que se produce un incremento o un edema celular incapaz de producir el intercambio gaseoso. Estos individuos se tornan muy angustiosos cuando se ven de fallecer, cuando se ven con una falta de aire enorme, cuando se ven con una obstrucción de sus vías aéreas, que le produce esa ansiedad, le produce esa tos, le produce. El tratamiento usual que se hace en el asma es evitar los agentes alergénicos, los agentes causales. Es de sensibilizar luego de un estudio que se haya hecho sobre cuáles son esos productos alergénicos que son capaces de desencadenar estas crisis o brotes,
se hacen vacunas o se hacen elementos, se hacen compuestos capaces de sensibilizar al individuo, de sensibilizarlo, hacer una educación sanitaria con ellos y sobre todo en la crisis hacer medicación que es a expensa de broncodilatador, a expensa de esteroides, etc. Lo de cierto es que es una enfermedad crónica, no curable, pero sí muy bien controlable porque incluso el individuo en ocasiones se conoce y sabe cuál es el clima, cuál es el ambiente sociocultural que le conviene, etc. La anafilaxia ustedes la habían estudiado cuando habíamos estudiado el EpiPen. ¿Recuerdan aquello? Se trata de una reacción a todas luces exagerada sobre algunos factores que son capaces de producir esta reacción alergénica. Por ejemplo, los antibióticos, los anestésicos, algunos medicamentos como la insulina, algunas vacunas, para muchos incluso algunos alimentos que son capaces de producir una anafilaxia, que es una reacción severa, muy severa, que incluso puede comprometer la vida. El tratamiento de esta anafilaxia usualmente, si es que hay un compromiso vital, hay que mantener vías aéreas permeables. La vía más recurrente siempre es la traqueotomía, pero si no existiera esa ferocidad o no existiera esta gravedad, puede muy bien con mantener permeables las vías aéreas, es decir, abrir la boca al individuo en casi es concluyente. El uso de la epinefrina, que ustedes recuerdan, es el EpiPen, que produce dilatación de las vías respiratorias y constricción de las vías circulatorias. Los esteroides, los antihistamínicos, etc. Las enfermedades autoinmunes, como les habíamos hablado ya, son las enfermedades que son capaces el propio organismo de producir un efecto de inmunidad contra él mismo, es decir, rechazarse a algunos de ellos mismos, producir afectación de él mismo. La causa más frecuente, o decir, la causa más frecuente no, la patología más frecuente que ustedes pueden ver de este tipo, que les puede ilustrar de ustedes, es la fiebre reumatoidea. La fiebre reumatoidea, que es la figura que les pongo acá, no es más que anticuerpos anormales que atacan los propios tejidos y células del organismo, con presencia del factor reumatoideo en sangre que nos da a nosotros el diagnóstico definitivo que se está en presencia de una fiebre reumatoidea. Además de algunos signos clásicos que ustedes pueden ver, esta desviación urnar, es decir, hacia la urna, la desviación lateral de los dedos en forma de uso, nos da a nosotros la tipicidad de esta enfermedad. Pero no solamente en las manos, en los pies también se sucede igual. Tiene cursa con fiebre, con malestar general, con dolores articulares, porque realmente se trata de una artritis, un tipo de artritis. La prevención está cogida por pelo. La prevención realmente es aguardar, e incluso se están haciendo algunos estudios genéticos sobre la posibilidad de aparición de esto. Y cuando ya llegue un momento que llegue a inmovilizar al individuo, las artroplastias, que eso se utiliza no en gran escala, toda vez de que vas a sustituir todas las articulaciones que están afectadas. Eso es una cosa que no tiene sentido, solo en algún momento cuando quiere incrementar la calidad de vida del paciente y existe alguna articulación específica que le imposibilita el tratamiento o el sostenimiento de sus actividades vitales. Ahora, estos trastornos autoinmunes, la artritis reumatoidea, tienen muchas medidas de tratamiento. Lo de cierto es que se utilizan medicamentos que tienen que ver con una acción quimioterápica y que en específico para ello se llaman drogas antirreumáticas modificadores de la enfermedad. En ese caso son la satioprina, la ciclofosfamida, que son medicamentos que se utilizan para otras patologías como un quimioterapéutico. Pero lo cierto es que tienen muy buen efecto, como muy buen efecto tienen los esteroides a corto plazo. Lógico, hay ocasiones que tienen que extender el plazo del uso de los esteroides por la sintomatología tan recurrente que pudiera tener. Pero tratándose de una artritis como realmente es posible que tenga evoluciones por etapa, con dolores articulares por etapa. Pero lo de cierto es que los signos sí se mantienen siempre. Se utilizan analgésicos, medicamentos antiinflamatorios, periodos de reposo de actividad y reposo. Les traigo esta enfermedad por lo rara que resulta y por lo curiosa que es. Realmente la miastenia gravis que se produce por un defecto de la acción de la acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Cómo se manifiesta esta patología? Estos realmente son individuos que amanecen y amanecen perfectamente bien. Y en la medida que va transcurriendo el día van teniendo una debilidad muscular. Debilidad muscular que le imposibilita ir abriendo los ojos, debilidad muscular que le dificulta tragar, por lo que tienen disfagia, debilidad muscular que le dificulta hacer algunas actividades, por lo que tienen apatía, tienen afasia, el rostro no es muy expresivo. Y se trata muy bien y tiene una reacción muy buena.
Les hablo esto por cuenta que incluso yo nunca había visto una miastenia gravis. Y hace aproximadamente 4 o 5 meses la vi en un niño y es muy típica, muy típica. Ese niño llegaba al sitio donde yo asistía y llegaba con una alegría, con una actividad enorme. Se iba apagando durante pasaba el día. De los trastornos autoinmunes también uno muy frecuente es el lupus eritematoso. Trátese de cualquiera que sea la variedad de él. Existe un lupus eritematoso fijo o discoide que usualmente ataca la piel y donde es muy frecuente la lesión esta que yo le estoy mostrando en alas de mariposa. Y existe un lupus eritematoso sistémico que ataca a otros órganos del organismo y que con mucho es más grave que el fijo discoide. Aunque no es excluyente que estas alas de mariposa también aparezcan ahí. Existe dolor articular, existe fiebre, existe pérdida de peso, existe toma renal con trastornos de la función renal, etc. Usualmente se utilizan los antiinflamatorios no esteroideos, aún a pesar de que en ocasiones hay que utilizar los esteroides, en ocasiones yo diría que muy frecuentemente. Los analgésicos, antipiréticos, etc. se utilizan en este tipo de patologías. Los trastornos isoinmunes es con mucho el más frecuente o el que más pueden conocer ustedes, los trastornos post-transfusionales o la incompatibilidad transfusional. Es decir, ustedes conocen que nosotros tenemos una proteína en la superficie del glóbulo rojo o hematí, que la presencia de la proteína se llama factor RH positivo, la ausencia de la proteína se llama factor RH negativo, y que tenemos grupos sanguíneos. Pues bueno, cuando la sangre no es compatible, se produce estos trastornos inmunes. Pero es que incluso yo recuerdo que cuando yo estaba en mi carrera estudiando, en mis inicios como médico, habían pacientes que tú corroborabas que era el mismo grupo de la sangre que se le había administrado y que era el mismo RH de la sangre que se le había administrado y que sin embargo hacía una reacción post-transfusional. Y es que existen otros elementos más que no vamos a entrar en estos mensajes que son capaces de producir estas reacciones post-transfusionales. Grupos MNO que se denominan, existen toda una serie y un componente muy bonitos de estudiar, pero créanme, muy amplio, muy amplio, muy amplio. Usualmente se produce fiebre, escalofrío, temblores. Lo de cierto es que era muy frecuente en mi medio. Ya eso no se ve tanto. Y otro ejemplo de trastornos inmunes es la eritroblastosis fetal. Eritroblastosis fetal, que yo en algunos momentos se lo he mencionado. Cuando la madre resulta ser RH negativa, el padre resulta ser positivo, usualmente o generalmente este factor positivo él tiene carácter dominante y se le transmite al niño y esa madre crea anticuerpos contra esos factores, esos RH negativo positivo, esos hematíes positivos que el niño posee. Usualmente eso no produce anomalía ninguna durante el primer embarazo, pero tiene un crecimiento progresivo, es decir, en el segundo embarazo es el doble que en un primero, en un tercero es el doble que en un segundo embarazo. Lo de cierto es que actualmente existe una vacuna para ello llamada Rogan que tiene muy buen efecto. Que en todos los pacientes que han abortado, que se concurran esas condiciones de madre RH negativa y padre RH positivo, o cuando no se conoce el padre con madre RH negativa, que han abortado, que han tenido abortos diferidos, que han tenido pérdida de niños, que han parido un niño normal, se le administra esta vacuna que logra desensibilizar para embarazo futuro. Estos niños nacen generalmente cuando existe realmente la eritroblastosis fetal, que no siempre en una madre negativa con padre positivo tiene que sucederse. Estos niños realmente pueden tener una anemia hemolítica al nacimiento, pueden tener íctero o coloración amarilla de piel y mucosa, incluso el íctero puede prolongarse tanto, puede ser tan grande que hacen que el níctero que se denomina, que es cuando toma el encéfalo, e incluso puede comprometer la vida del nene, de recién nacido. Los rechazos de órganos es una reacción isoinmune también. Por lo mismo que habíamos hablado cuando habíamos hablado de la transfusión de sangre, el rechazo de órganos es menor cuando más compatibilidad existe entre el donante y el receptor. Pero lo de cierto es que incluso puede ser agudo cuando ocurre tempranamente, inmediatamente, en días posteriores apenas a un trasplante, o puede ser incluso tan tardío como uno que conocí yo, que hizo un rechazo a los 14 años de un riñón. Ahora preguntémonos, ¿ese sería realmente un rechazo o sería que aquel hombre con un malos hábitos de vida acabó con aquel riñón? Eso es lo de cierto que yo no sé. Ahora existen trastornos también de deficiencia inmune que son cuando el individuo tiene una capacidad inmunológica disminuida. Puede concurrir desde el nacimiento, así se llama congénita, o puede ser que sea adquirido después o adquirida, que se denomina.
El caso más típico de adquirirlo después, por ejemplo, es el paciente que tiene una neoplasia de cualquier otro tipo, que se dan radiaciones, que se dan quimioterapia. Eso suprime la médula ósea. Medicamentos que se utilizan a esos efectos. Y, por ejemplo, por la transmisión de un virus como el virus de inmunodeficiencia. El virus de inmunodeficiencia acaba con los linfocitos T de la persona. Acaba. Luego entonces hacia el cuerpo, hacia el organismo mucho más vulnerable a toda una serie de infecciones oportunistas o infecciones incluso que el individuo logra ser capaz de adquirir en el ambiente, no solamente oportunista. Existe un tabú sobre el modo de adquisición del SIDA que ustedes saben que no existe. Del VIH, vamos a decirlo mejor, más que el SIDA, como haberlo adquirido en los fómites de la puerta, en los pomos de la puerta, haberlo adquirido en los baños, etc. Lo cierto es que se transmite por secreciones, se transmite por aguja contaminada, se transmite por vía transplacentaria, etc. Cuando se produce la exposición al virus, se produce una infección aguda. Luego se forma una latencia clínica que ese virus parece ser que se atenúa los signos y síntomas y ya después entonces comienza el SIDA en su etapa temprana, en su etapa media y ya al final existe una disminución abrumadora de los linfocitos, que es incluso ya cuando el paciente tiene realmente compromiso vital. Las enfermedades o desórdenes del sistema musculoesquelético. Les decía que no siempre le hablaba de la anatomía y de la fisiología de los sistemas porque ya ustedes lo conocen, ustedes lo vieron. Pero cuando hablamos del sistema musculoesquelético, a mí me gusta más decir osteomio articular. O es no que me guste, sino es que tengo más costumbre. Disculpan ustedes. Es decir, estamos hablando de hueso, estamos hablando de músculo y estamos hablando de articulaciones. Aquí, por ejemplo, le pongo las patologías y dentro de las patologías más frecuentes que ocurren a nivel de la columna espinal, visto el paciente en una vista lateral, la más común que se produce es la cifosis, que no es otra cosa que esta curvatura que existe a nivel de la columna torácica. La segunda, que es la lordosis, que es esta curvatura con una convexidad a nivel de la región lumbar mirando hacia adelante. Y la escoliosis, que no es otra cosa que la desviación lateral de la columna, tan frecuente en la adolescencia, que se compone, como ustedes podrán ver aquí, se compone con un aumento de uno de los sitios de la cadera, es decir, un aumento de la miradera y una disminución del hombro contralateral, que es muy frecuente, les repito, cuando se produce la adolescencia. Las enfermedades de los huesos, la más común o que más se observa, sobre todo en Estados Unidos, donde nosotros nos exponemos tan poco al sol, es la osteoporosis, que no es otra cosa que la disminución de la masa ósea. La disminución de la masa ósea que se produce generalmente por la no absorción del calcio o por la no toma del calcio, más además por la disminución de las hormonas que se sucede durante el periodo menopáusico o perimenopáusico en la mujer. La osteomielitis, que no es otra cosa que una inflamación o infección producida en el hueso, las más de las veces por un Staphylococcus aureus. Créanme que necesita una dosis de antibiótico muy alta para tratarlo. Una osteomielitis maltratada que induce a la muerte. La osteomalacia, que no es más que el reblandecimiento de los huesos. Yo incluso por mi parte, yo no he visto nunca una osteomalacia. Es decir, no me he dedicado tampoco a esa especialidad. Las enfermedades de las articulaciones, la más frecuente es la artritis. Es decir, la artritis no es otra cosa que es un proceso degenerativo que sucede en las articulaciones. Preferentemente la osteoartritis o artrosis, como también se denomina, que es en específica por causa degenerativa. Es muy frecuente en el adulto, es muy frecuente los dolores articulares, es muy frecuente los vaídos que le suceden cuando cambia de posición por la osteoartritis que condiciona a nivel cervical, aún a pesar que existen otras artritis. Por ejemplo, la artritis gotosas, que es la gota propiamente dicha, la artritis reumatoidea que ya vimos ya. La artritis gotosa realmente se sucede cuando existe un error metabólico en el metabolismo de los uratos, en el metabolismo de las proteínas. Es la llamada enfermedad de los reyes, que es por las grandes ingestiones de vino que contienen muchas aminas nitrogenadas y también por la ingestión de carnes rojas. Existe incluso una artritis que yo se la pongo acá, porque es muy frecuente y para que ustedes traten de recordarla, aún a pesar de que no sea de un interés médico tan grande como la artritis anteriores, que es el hallux valgus
o el juanete que se produce sobre todo en etapas tardías de la vida. No se nace con ello, realmente, es muy difícil. Las neoplasias del sistema osteomielítico articular, por ejemplo, los huesos metastatizan mucho a pulmón, a mama y a próstata. El osteosarcoma es un tumor que es muy primario del hueso y que metastatiza mucho. Pero el rabdomiosarcoma, que es un tumor primario de músculo, créanme que realmente es un pronóstico tan malo que tiene por lo altamente invasivo que logra ser este tipo de tumor de músculo. Pero la patología más frecuente realmente ósea son las fracturas. A la fractura hemos estado expuestos nosotros en algún momento cualquiera de nuestras vidas, o no hemos visto, lo hemos hecho. Las fracturas son diferentes, las que se suceden. Yo les traigo aquí una gráfica que les habla sobre las fracturas que son más frecuentes, aunque no sean exclusivas de estas únicas. Por ejemplo, la transversa es cuando existe una rotura en todo el eje transverso del hueso. La longitudinal es en el eje longitudinal del hueso. La oblicua es cuando es la mezcla de estas dos que estamos diciendo, que es en el eje oblicuo del hueso. La oblicua descompuesta no es otra cosa que lo que llaman en otros libros la fractura desplazada. Es decir, que los bordes no quedan afrontados después de la rotura del hueso. Esta fractura, por consiguiente, lleva una reducción para llevar esos bordes óseos a sus límites anatómicos para luego que se produzca el callo óseo que sea capaz de producir la solución de esta fractura. La espiroidea, que se sucede generalmente cuando el hueso tuerce sobre sí mismo. Esta es difícil de tratar. La fractura del tallo verde, yo me gusta hablar sobre ella por una razón. Porque ustedes dirán, bueno, este es masoquista, le gusta machucarse solo. Créanme que yo pasé por mi clase de ortopedia en cuarto año de la carrera y me la mostraron en infinidad de ocasiones y yo nunca logré ver en un rayo X una fractura de tallo verde. Me decían los demás colegas míos, mis demás compañeros me decían, mírala aquí. Y yo veía ahí la misma estructura del hueso. Yo no logré nunca identificarlo. Entonces, como ortopédico, a mí no me tengan nunca en el futuro. Esa fractura de tallo verde, yo les pongo un ejemplo. Tomen una rama de un arbusto y traten de partirlo. No se parte totalmente y quedan algunas esquirlas, que es lo que te va a enseñar a ti los rayos X. Existe una última fractura, que es de las que tengo puestas aquí, que es las conminutas, que generalmente esta fractura conminuta se produce cuando un individuo se cae de una segunda planta, se cae de una altura, etc. Y el hueso se comprime él mismo con rotura de su parte de su eje central. Los esguinces y las torceduras son los que llamamos aquí en Estados Unidos los sprain strain, es decir, el estiramiento del ligamento. Ese estiramiento del ligamento en ocasiones se hace recidivante, se repite mucho, a tal punto de que yo, por ejemplo, he tenido 7 esguinces de mi tobillo derecho. 7 esguinces de mi tobillo derecho, y eso cada vez que yo tropiezo o doy un paso mal dado con una flexión apenas del tobillo, ya yo tengo un esguince. Lo que pasa es que en apenas 3-4 días con una tobillera a mí se me quita eso. El tratamiento es ese: descanso, calor húmedo, analgésico, antiinflamatorio, como también las torceduras, que es usualmente el mismo tratamiento. Las luxaciones y subluxaciones. La luxación es lo que llaman mucho la dislocación. Aquí les pongo un ejemplo. Se llama dislocación cuando las superficies articulares se separan por completo. Si dos huesos que tienen superficies articulares que conforman una articulación se separan. Es muy frecuente en el hombro. Y la subluxación es cuando ese desencuentro, cuando esa movilización es solo parcial, es solo a medias y no compromete toda la articulación. Estos son, las más frecuentes son en el hombro, muy traumáticas, muy dolorosas, y sobre todo cuando el desconocedor de esto ve la reducción de esta subluxación, es aún más traumático, porque eso es alar al paciente, alar el brazo al paciente, en este caso de la de hombro, alar el brazo al paciente e imprimirle un movimiento que saben imprimir ellos, o yo sé imprimirlo, de modo que se reduce, ya el individuo inmediatamente sufre una mejoría total, deja de dolerle. Como también ustedes pueden haber visto, ustedes los que tienen niños, el llamado codo de niñera. Es usual que las niñeras, por eso es el nombre, tomen a los niños desde sus manitos y lo alen. Carajo error, no debe ser así nunca. No solamente por las niñeras, ni por los padres, ni por nadie. Y eso produce una subluxación del codo que es tan traumática para los niños, es tan dolorosa, el niño no deja de llorar y en apenas instantes se resuelve.
Con una maniobra se resuelve inmediatamente, pero bueno, le estoy hablando de lo que es una subluxación de codo. La hernia discal es muy frecuente. Sobre todo es muy frecuente en algunas de las profesiones. Individuos que cargan pesos, que son activadores, deportistas, individuos que tienen grandes estancias de pie. Y es cuando realmente el disco articular que protege a dos subvértebras se protruye, se bota, se extrovierte, sale al exterior y logra ser capaz de comprimir la raíz nerviosa de ese sitio. De ahí que sea tan frecuente, y no solamente tan frecuente, sino que sea tan doloroso la consecuencia que puede producir esa compresión que hacen sobre ese nervio emergente. Cuando ustedes oyen hablar de sacrolumbalgia, generalmente se debe a una hernia discal, aunque existen otras causas, de una lumbalgia, de una ciatalgia, etc. Créanme que es mutilante, y sobre todo, además de ser mutilante, yo siempre le decía bromeando a uno de los alumnos míos el otro día de que cuando tú ves a una persona con muchos lapiceros en el bolsillo, es que usualmente ninguno sirve. Está a la espera de que se le acabe la tinta a uno u otro. Cuando tú ves una técnica quirúrgica que tiene muchas técnicas quirúrgicas, es porque ninguna ha demostrado su utilidad. O la demuestra la utilidad en algunas condiciones en específicas. Esto sucede con la hernia discal. Son innumerables las técnicas de reducción, de disquectomía, pero lo de cierto es que, como decía un amigo mío, cuando usted tenga una hernia discal y esté en crisis, es el único momento que tiene que operarla. Pero si después que terminaste de operar te seguiste operando igual que yo, vas a volver otra vez a recidir con la hernia discal, si no en ese sitio, en otro. Pero bueno, eso no lo da pronóstico a ustedes, ni mucho menos, ni querría introducirme en esto. La bursitis y la tendinitis también son causas muy frecuentes de dolor en las articulaciones, sobre todo en los deportistas. Es muy frecuente el codo de tenista, es muy frecuente las bursitis que existen en los pitchers con lanzamiento, es decir, una inflamación que existe en la bolsa, en el tendón. Y el tratamiento es usual, el tratamiento médico con calor, con analgésico, antiinflamatorio, y cuando llegan a ser recidivantes, cuando llegan a ser de tanta gravedad, tienen un tratamiento quirúrgico. Como tiene tratamiento quirúrgico, esto que estoy diciendo, sí, los trastornos del hombro y la rodilla, el desgarro del manguito rotador, que es muy frecuente en el hombro, los meniscos que se desgarran o rompen, que son tan frecuentes en el fútbol, jugadores profesionales de fútbol, las rasgaduras o roturas del ligamento cruzado tan frecuentes y que en otro tiempo causaban la motilidad y el finalizar la vida de estos deportistas, y que hoy realmente en la actualidad tienen un tratamiento quirúrgico muy eficaz. Las enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos. Ustedes saben que la sangre tiene dos grandes funciones: llevar el oxígeno y la nutrición a las células y tejidos periféricos, y recoger a su vez el dióxido de carbono y los detritus celulares que se producen del metabolismo de esas células. Así, la sangre tiene dos grandes componentes: el plasma y los elementos formes o elementos celulares que están a expensas de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Qué sucede? Que las más de las veces, y esto lo digo a tono general, las más de las veces, cuando se produce una afección o una afectación de alguno de los sistemas, y llamamos sistema rojo, sistema blanco, sistema plaquetario, en las más de las veces se produce también afección en los demás sistemas, aunque no siempre se cumplen. No existen anemias que no tienen nada que ver con el volumen total del leucocitos, ni mucho menos. Los síntomas y signos. Cuando estamos hablando de una eritrocitopenia, estamos hablando del volumen disminuido de los glóbulos rojos, o de la cantidad disminuida de los glóbulos rojos. Y cuando estamos hablando de la cantidad disminuida de glóbulos rojos, o incapaz de transportar el oxígeno a los tejidos, estamos hablando de anemia. Luego, cuando hablamos de eritrocitopenia, estamos hablando de anemia y estamos hablando de los síntomas de la anemia: la fatiga, el dolor de cabeza, la debilidad, la palidez, la falta de aliento. Cuando estamos hablando de eritrocitosis, todo lo contrario, estamos hablando de un incremento del número de glóbulos rojos. Es muy frecuente ver estos individuos que tienen rostros rubicundos, la palma de las manos y de los pies enrojecida, tienen sudoración fácil y muy frecuentes hipertensiones. Esto se da muy frecuentemente, por ejemplo, recuerdo en mi país, con las personas que estaban expuestas continuamente a hacer donaciones de sangre. Esa médula ósea trabajaba por oferta y demanda, es decir, se incrementaba la demanda y se producía más, y es la causa primaria de la eritrocitosis que yo conozco, aunque existen múltiples eritrocitosis o múltiples causas a las que no me han adentrado en su estudio. Es decir, la que me es más frecuente a mí fue aquella.
La leucocitopenia es la disminución de los glóbulos blancos. Por consiguiente, se debilita el sistema inmunológico. La leucocitosis se produce como reacción primaria a una infección aguda. Pero ojo, puede ser que esta reacción primaria no sea aguda y sea una leucocitosis que tiene el individuo durante mucho tiempo. Ya entonces estamos hablando de un factor mucho más grande. Estamos hablando de una patología mucho más grave. Estamos hablando de las leucosis o leucemias. Quiere decir que son expresión de muchos glóbulos rojos, de un glóbulo blanco, perdón. Pero ¿qué sucede? Que existen incluso leucemias que no son con muchos glóbulos blancos, que todo lo contrario, que son con poca cantidad de glóbulos blancos, y es lo que se denomina la leucemia aleucémica. Les hago esta salvedad porque ustedes deben conocer la terminología y es posible que en el futuro en algún momento se encuentren con ella. Los síntomas más frecuentes de la trombocitopenia es la disminución de la cantidad de plaquetas, aún a pesar de que las plaquetas no solamente tienen su incidencia por el volumen o por el número de la cantidad de ellas que estén en sangre periférica, sino además por la calidad de su acción, por la forma que posean, como existen anemias que son por la forma de los eritrocitos, etc. Los síntomas comienzan usualmente con petequias, que son pequeñas manchas en la piel, se incrementan equimosis, que son como moretones, epístasis o sangramiento por la nariz, sangramiento genital aumentado, sangramiento por la mucosa, por la boca. Y una trombocitosis es el aumento de la plaqueta. Usualmente no dan signos clínicos. Usualmente la trombocitosis pasa y es un diagnóstico casual que se hace cuando el paciente, por cualquier causa del hospital, y se hace una lámina periférica o un estudio periférico de sangre. Ahora, las anemias no es otra cosa que le habíamos dicho que la disminución de los glóbulos rojos o la disminución de la capacidad que tiene la sangre para transportar el oxígeno a los tejidos periféricos. Tiene síntomas comunes, como habíamos dicho, palidez, fatiga, falta de aliento, taquicardia, porque el corazón tiene que trabajar con mucha más frecuencia para poder llevar ese oxígeno y nutrientes a los sitios periféricos. Dolor de cabeza, irritabilidad. Y voy a mencionar algunas, las más sencillas o las más frecuentes, no las más sencillas. Por déficit de hierro se produce usualmente cuando existen pérdidas de sangre frecuentes. Se produce este tipo de anemia. Mujeres con sangramiento rectal, con sangramiento menstrual aumentado, sangramientos rectales que existen, es decir, se producen por pérdida de hierro y por no absorción, por cualquier síndrome de mala absorción o cualquier paciente que esté en estado caquético que no esté consumiendo hierro. El tratamiento es administrar hierro. Solo eso. Por ácido fólico también se sucede así cuando se come poco ácido fólico, incluso las verduras que se comen están muy cocinadas y ya ha deteriorado el ácido fólico. El tratamiento es administrar ácido fólico, sobre todo en pacientes embarazadas, por cuenta de que la deficiencia del ácido fólico puede ser capaz de producir defectos al tubo abierto del tubo neural. Defectos abiertos del tubo neural. La anemia perniciosa es por déficit de vitamina B12, que se produce porque no se produce la absorción por un factor intrínseco que ocurre, que está en el estómago, que es el que produce que se absorba esa vitamina B12. Es durante por vida la administración de vitamina B12 la que se hace el tratamiento. Las anemias hemolíticas son anemias que se producen por disminución de la vida útil del glóbulo rojo. Las más de las veces son enfermedades inmunes. Y el glóbulo rojo usualmente ustedes conocen que dura su vida promedio es alrededor de 120 días o 3 meses y se produce una destrucción prematura de ellos. Destrucción prematura de ellos con la no consiguiente producción de las hematíes de repuesto. El tratamiento de ellos es administrar sangre, traje sanguíneo de transfusión, y en ocasiones cuando estas anemias hemolíticas son muy severas, hacer esplenectomía, es decir, sacar el vaso. La anemia por célula falciforme es un tipo de anemia que se encuentra en la raza negra. Como decíamos, en mi tierra natal, el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Cuando estemos en presencia de una célula por célula falciforme, las más de las veces o siempre es porque ese paciente tiene antecedentes de raza negra por alguna vía. Es una forma que adoptan anormal los hematíes con un incremento de su rotura, con un incremento de la disminución de su vida útil. Y por consiguiente no son capaces de transportar el oxígeno con la misma liquidez que lo hacen una hematía normal. El tratamiento es sintomático y no tiene cura. La anemia hemorrágica se produce cuando se produce una pérdida aguda de sangre. La pérdida aguda de sangre puede comprometer la vida del paciente porque ese paciente está oxigenado a un nivel que se pierde inmediatamente y eso puede ser capaz de producir la muerte.
digamos un disparo, digamos una herida por arma de fuego, es decir, cualquier cosa, cualquier hemorragia que comprometa el volumen sanguíneo. Y esto es bonito verlo porque incluso estas anemias son agudas y comprometen la vida del paciente. Yo tuve pacientes en Etiopía con 4 gramos de hemoglobina que estaban caminando como usted y como yo, lógico, con palidez en piel mucosa, con fatiga, con calambres musculares, con poca disposición, con poco ánimo, con apatía, etc. Pero estaban caminando y haciendo una vida presumiblemente normal. Esta anemia por pérdida de glóbulos rojos se produce por pérdida de sangre entera, se acompaña de choque hipovolémico, con mareo, con desmayo. La conducta es detener el sangramiento, administrar oxígeno y restaurar el volumen de sangre. Siempre que se pueda restaurar el volumen de sangre y contener o coartar el sangramiento, ya se tiene solución. Existe un tipo de anemia que las más de las veces se produce por enfermedades inmunes también, que es la anemia aplástica. Que cuando se produce la anemia plástica, las más de las veces se produce también una aplasia del sistema blanco y del sistema trombocítico. De modo que esta anemia, las más de las veces se suceden cuando se ha administrado quimioterapia a pacientes, radioterapia, por algunas toxinas, por virus, etc. El tratamiento lógico es evitar el agente causal, hacer trasplante de médula ósea y poner transfusiones. La policitemia es lo que le habíamos hablado ahorita, que es el incremento de los glóbulos rojos con agrandamiento del vaso, como mucosas en membranas enrojecidas, ojos rojos, color rojo profundo de las palmas y de las manos y pies, y planta del pie, perdón. Y aquí dice donar sangre en intervalos regulares. Las más de las veces el organismo es un elemento perfecto, y en la medida que ese individuo dejó de donar sangre, que esa demanda disminuyó, las más de las veces se puede acomodar. Algunas enfermedades de los glóbulos blancos, por ejemplo, vamos a mencionar la mononucleosis, o enfermedad del beso denominada, que se da muy frecuentemente en la adolescencia, que es por la transmisión de un virus que se llama virus de Epstein-Barr. Usualmente el tratamiento de una mononucleosis nada más que es hacer reposo, pero ya están apareciendo estudios que hablan a favor de que una mononucleosis en tiempos tardíos puede ser capaz de producir alguna otra alteración de células blancas. Las leucemias. La leucemia es el crecimiento desmesurado que puede existir de este sistema blanco. Usualmente se clasifican en agudas o crónicas. Las agudas son más tributarias de los niños, las crónicas son tributarias de los adultos, con mejor pronóstico las crónicas. Y lo de cierto es que las leucemias toman su origen según la célula blanca que esté en mayor proporción. Así se denomina la linfoblástica, así se denomina la mieloide. Y lo de cierto es que hay grandes avances actualmente en la medicina, incluso la linfoblástica aguda en el niño tiene una remisión o unos índices de remisión fenomenales. Se están haciendo estudios, créanme, muy buenos sobre eso, con resultados muy fenomenales. Los síntomas son fatiga, dolor de cabeza, sangrado de la membrana, dolor óseo articular, alargamiento de los ganglios linfáticos del hígado, del vaso, y el tratamiento es según se trate la leucosis. En todas las ocasiones lleva quimioterapia, en todas las ocasiones lleva, actualmente se está haciendo mucho trasplante de médula ósea, que está ayudando mucho. El Hodgkin o no Hodgkin es un linfoma que aparece sobre todo, el Hodgkin, en pacientes jóvenes entre los 20 a los 45 años de vida, y es un tipo de neoplasia también. ¿Qué diferencia el Hodgkin del no Hodgkin? La presencia de la célula de Richter-Chambers. El linfoma Hodgkin, créeme, han tenido una evolución también muy satisfactoria y existen grandes avances tecnológicos en el tratamiento de ellos. Otra patología, vamos a hablar del mieloma múltiple. Cuando yo hablaba de mieloma múltiple en mis tiempos de estudiante, estaba hablando de un condenado a muerte. El mieloma múltiple se produce, es una neoplasia que se produce por un incremento desmesurado de la célula plasmática, que usualmente para diagnosticarlo en aquel momento había que hacer un survey óseo, es decir, había que hacer rayos X de todo el organismo general y se veía la pérdida trabecular, es decir, las manchas que se sucedían a nivel de todos los huesos del organismo. Lo de cierto que con un trasplante de médula ósea, con tratamientos con esteroides, con tratamientos hoy, estos mielomas múltiples que se suceden en la etapa terminal de la vida, 70 años, 60 años, han disminuido su incidencia o su mortalidad a tal punto de que estos individuos en muchas ocasiones mueren por un infarto de miocardio a los 85 años y no por el mieloma. La hemofilia
es un tipo de trastorno plaquetario que es dependiente del sexo. Es decir, las mujeres son portadoras asintomáticas y se lo transmiten a su descendencia varones. La hemofilia entonces es exclusiva del sexo masculino. Porque esas madres son las que son capaces de pasarse por su cromosoma X. Esta hemofilia es un trastorno cualitativo de las plaquetas. Las más de las veces se producen epístasis, hematomas, sangrado prolongado, sobre todo en sitios de exposición, y en las articulaciones se producen traumatismos frecuentes que logran ser capaces de incrementar el tamaño de esas articulaciones y producen anquilosis. Muy frecuente, el hemofílico cuando llega a sus 50, 60 años ya tiene un codo que no le trabaja bien, ya tiene una rodilla que no trabaja bien, etc. El tratamiento es prevención de las lesiones, tratar los síntomas y sobre todo se hacen muchas transfusiones de concentrados ricos en plaquetas. La trombocitopenia o púrpura trombocitopénica idiopática, como el nombre lo dice, no se sabe la causa que lo produce, aunque es muy frecuente también que se produzcan en algunas patologías específicas que desencadenan una PTI, que se denomina. Esta PTI se provoca una disminución o provoca una disminución o se es expresión de una disminución de las plaquetas que son incapaces de producir el tiempo de coagulación normal, el tiempo de proteína normal, etcétera, con sangramientos en piel, mucosas, equimosis, hemorragia, tras sangramientos digestivos que son muy frecuentes. Y entonces el tratamiento es administrar vitamina K, y evitar los traumatismos, etc. En muchas ocasiones se hacen esplenectomía, que todavía es dudosa, pero lo de cierto es que los pacientes tienen después un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida. Las enfermedades y desórdenes del sistema cardiovascular. Créanme, este capítulo es grande como son grandes todos los anteriores. Todos los posteriores, no que han de venir después. La hipertensión es con mucho la enfermedad más frecuente que ocurre en este sistema. Y hablamos de hipertensión cuando existe un incremento de la presión arterial por encima de los valores normales de 120,80, ya incluso consideran 140,90 e incluso ahora se han dado registros nuevos, etc. Lo de cierto es que es una enfermedad que no solamente produce un incremento de la presión arterial, sino que produce consecuencias que pueden ser catastróficas después a nivel de corazón, a nivel de encéfalo, a nivel de cerebro y producir accidente vasculoencefálico, enfermedades renales, es decir, las nefropatías hipertensivas, etc. Es con mucho la causa de accidentes cerebrovasculares más frecuentes que existen. La hipertensión se clasifica en dos grandes grupos: la hipertensión esencial o idiopática, que no se conoce la causa que la produce. Y cuando se conoce la causa, o ya no es idiopática la hipertensión, la más de las veces, o hasta incluso un 92% de los casos, otros dicen 87%, es de causa renal, por la producción de una hormona, la angiotensina, capaz de incrementar la presión arterial e incluso disminuir o incrementarse, la reabsorción del líquido e incrementar el volumen sanguíneo. Existen factores de riesgo que yo diría que son multifactoriales, que tienen que ver todo. La herencia, la dieta, y cuando digo la dieta, con ello pongo la obesidad, pongo los hábitos nocivos como ingestión de alcohol y de fumar, el estrés, etc. Es decir, son factores multifactoriales que todos producen esta hipertensión. Se utilizan tratamientos comenzando de sedante, tratamiento de medicina holística, antihipertensivo, de muchas clasificaciones que existen, cambios en los hábitos de vida e incluso diuréticos. Ahora, la aterosclerosis es con mucho la causa primaria que origina todas aquellas cosas que habíamos visto. La mayoría de ellas, la nefropatía hipertensiva, la encefalopatía hipertensiva, etc. Es decir, la pérdida de elasticidad y engrosamiento de la pared arterial, que se produce con un endurecimiento de esa pared arterial e ir acumulándose placas que están expensas sobre todo de lípidos y de detritos celulares, donde mayor inciden incluso el llamado colesterol malo, los triglicéridos, etc. Se va acumulando esa placa que va obstruyendo esa arteria y por consiguiente va disminuyendo ese riego sanguíneo a los sitios donde va destinado el riego de esa arteria.
Las zonas más frecuentemente que son afectadas por ella son las arterias coronarias, las arterias cerebrales, la aorta, las arterias periféricas, que son capaces de producir la insuficiencia arterial periférica, y en ellos se incluyen factores de riesgo que muchos llaman, por clasificarlo de un modo, controlables y otros no controlables. Lo controlable son los que usted puede modificar, es decir, modificar su dieta, modificar sus hábitos de vida, modificar el estrés a que usted está expuesto, dejar de estos hábitos nocivos de vida, tratar su hipertensión primaria. Y los no controlables son la herencia, la edad que vamos a ir todo ahí, el sexo que es más frecuente en un sexo que el otro, la posibilidad de ocurrencia de diabetes o otras enfermedades secundarias capaces de producir esto. Dentro de las arterias, uno de los elementos más traumáticos que existe, de las patologías más traumáticas que existe, por el desenlace fatal que puede conllevar, son los llamados aneurismas. El aneurisma no es más que la pérdida del grosor de la pared arterial. Con una evacuación o con un aumento en volumen, es siempre pongo el ejemplo de una manguera con la que usted riega su jardín y esa manguera se deteriora en un sitio y se infla en ese sitio. Ahí está expuesta a romperse. Cuando eso se rompe ahí, la pérdida que conlleva después la fuerza o la presión del agua que usted está administrando es muy grande. Eso sucede en el organismo. Si ese aneurisma se rompe, existe un compromiso vascular importante. Importante hasta el punto de comprometer la vida del paciente, sobre todo si existen aneurismas de grandes arterias, como la aorta, como arterias vertebrovacilares, arterias cualquiera que vayan a cerebrales medias, etc. Los aneurismas son de tres tipos. El sacular, que es este que le digo, que toma la forma de un saco en una porción de la pared arterial. Este fusiforme se produce las más de las veces en toda la extensión de la pared arterial. Y es así de este modo. Y el disecante es que se rompe la pared arterial, se rompe el endotelio, pero aún no se ha roto todavía la capa muscular y la capa serosa de esa arteria que está por romperse y se va a romper. El tratamiento del aneurisma es quirúrgico siempre. Ojalá que siempre que se vea un aneurisma sea que se ha hecho un pesquisaje por cualquier otra causa, cuando ellos son incluso realmente diagnosticados, son porque se han hecho un pesquisaje por otra causa cualquiera y son hallazgos fortuitos. Cuando realmente se rompe un aneurisma es muy difícil de reparar porque es muy difícil de solucionar, porque es muy difícil que el paciente logre continuar con vida. Las enfermedades de la arteria coronaria es, como habíamos dicho, la enfermedad que más muerte está produciendo a nivel mundial por el tratamiento de la arteria, por esta misma placa de ateroma, que consideran una disminución del riego sanguíneo a una zona cualquiera del miocardio, con muerte y necrosis de esa zona, el llamado infarto del miocardio. La principal causa de muerte en Estados Unidos. Estas placas de ateroma van disminuyendo el grosor, hasta que llega un punto que cubre completo la circulación, el riego sanguíneo en esa zona. Y el infarto es con mucho la muerte del músculo cardíaco, la etapa terminal de esa enfermedad coronaria. El infarto condiciona o se diagnostica por los síntomas, es decir, el dolor precordial, el dolor que se sucede a nivel del hombro izquierdo, la sudoración, palidez de piel y mucosa, dolor incluso en la extremidad completa izquierda. Y el tratamiento lo que se destina es a restituir cuanto antes el flujo de sangre. Es decir, administrar oxígeno, tratar con vasodilatadores, se hace angioplastia, que las más de las veces incluso son por derivación de las arterias coronarias, poniéndole implantes, sobre todo a partir de arterias mamarias, de arterias safenas, etc. Y de la disminución de los riesgos ateroscleróticos, como el ejercicio, el hábito de fumar. Esto es una gráfica que se ve aquí incluso estos injertos que se han hecho, aquí en este caso es de vena safena, que es una vena que está en miembros inferiores, para producir un incremento de riesgo sanguíneo. Aún a pesar de que se ponen los stents, se hacen toda una serie de procedimientos. El infarto, como lo habíamos dicho, ya habíamos dicho los síntomas, y el tratamiento agudo es importante. El tratamiento que se sucede inmediatamente de manifestarse el infarto es importante porque tenemos poco tiempo para garantizar el estatus vital de ese paciente. Es decir, garantizar vías respiratorias, garantizar inmediatamente o prevenir el shock, disminuir la carga de trabajo del corazón. Si ese paciente está trabajando, por supuesto, tenemos que ponerlo en reposo.
La reanimación cardiopulmonar, que es inmediata, administrar oxígeno, medicamentos para tratar las arritmias si la causa primaria del infarto fue una arritmia, medicamentos para destruir los coágulos o la fibrinolisis que se utiliza con tanta frecuencia actualmente, y los hábitos preventivos que se pueden adquirir, que es lo mismo que habíamos dicho de las placas de ateromas, etc. La insuficiencia cardíaca congestiva, también yo lo vi muy frecuentemente. La insuficiencia cardíaca congestiva es la incapacidad del corazón de actuar como bomba. Es el diagnóstico más práctico que existe. Es decir, el corazón no logra ser capaz de mandar a todos los sitios periféricos la cantidad de sangre con los nutrientes y el oxígeno que se necesita. Se produce disnea, es decir, falta de aire, se produce taquicardia, se produce aumento de la frecuencia respiratoria, dilatación de las venas del cuello, muy marcado edemas en miembros inferiores porque el corazón, como no tiene fuerza muy suficiente, no logra traer de vuelta la sangre que está en la periferia y es muy frecuente los edemas. Se muestra incluso las más de las veces un aumento del volumen del corazón izquierdo, que se llama, es decir, las partes izquierdas del corazón. Porque eso mismo tiene que incrementar, el corazón tiene que incrementar su acción y eso produce una hipertrofia y hiperplasia. Se diagnostica a través de la historia del paciente y se le administra un tratamiento que en otro tiempo se les decía el de las 4D, es decir, dieta, descanso, diurético y digitálico, que son los medicamentos para incrementar esa fortaleza del corazón. Las cardiomiopatías, a diferencia de la insuficiencia cardíaca o incluso la cardiomiopatía puede parar una insuficiencia cardíaca. Y a diferencia de enfermedades coronarias, la cardiomiopatía es por un trastorno intrínseco del músculo cardíaco, es decir, es una enfermedad que tiene que ver nada más con el músculo cardíaco. El músculo cardíaco se torna dilatado, se amplía, se adelgaza y el corazón, por consiguiente, deviene en insuficiente y posteriormente deviene en un infarto agudo de miocardio. Las cardiopatías valvulares. Las cardiopatías valvulares no son más que expresión de trastornos que existen en las 4 válvulas del corazón. Y hablamos de 2 grandes tipos de trastornos. La insuficiencia, que es que cuando la sangre pasa, la válvula permite que regrese un remanente de la sangre a la cavidad donde estaba anteriormente. Eso es cuando usted oye decir una insuficiencia mitral, es porque la válvula mitral permite el regreso o retroceso de cierta porción de la sangre. O por estenosis, que es cuando no logra abrirse a plenitud y se queda sangre remanente en la cavidad virtual anterior. Esa estenosis, la más de las veces, se producen por factores reumáticos, etc. Lo de cierto es que hoy tienen una evolución muy favorable con procedimientos quirúrgicos que son muy banales. La arritmia no es más que, ustedes conocen que el corazón tiene su sistema autónomo que es capaz de desencadenar un ritmo. Es el llamado motor de arranque del corazón, que es el capaz, es responsable de, a través de su impulso nervioso, producir periodos de contracción y dilatación del corazón, de las cavidades cardíacas. Pues bueno, se producen arritmias cuando ese ritmo del corazón no es regular. Y esto tiene tratamientos disímiles, desde medicamentosos hasta incluso la ablación, que no es otra cosa más que la quemadura de los sitios que están produciendo latidos anómalos. Las venas varicosas es cuando esas válvulas venosas han perdido su capacidad de permitir que la sangre no regrese y se produce un aumento del grosor de la vena, una distorsión de su trayecto y se produce frecuentemente en pacientes que son obesos, que esas venas se tornan defectuosas, en pacientes embarazadas, pacientes con edemas comunes. Inicialmente, con elevar las piernas, con caminar, soportar medias que son compresivas, tiene solución. A cada mayor, cuando suceden, ya lo que definitivamente tienen que hacer una intervención quirúrgica. Y los traumas, el shock que realmente se debe a 5 grandes causas. Shock cardiogénico cuando es dependiente del corazón. Séptico cuando es por una infección. Hipovolémico cuando es por pérdidas agudas de sangre. Neurogénico por trastorno neurológico cualquiera. Y anafiláctico cuando existe una reacción de hipersensibilidad a cualquiera de las cosas. Estos son con mucho las patologías que debíamos dar en la clase de hoy. Les espero entonces la semana próxima.